Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso nos lo ha solicitado nuestra amiga María, que además sé perfectamente que es una gran seguidora del canal, de la revista y de nosotros, así que le doy las gracias también por ello. Siempre recordamos que tenéis la revista en el kiosco y que sin la revista no existimos, así que muchísimas gracias María también por confiar en Acción Cine, en la revista en papel. Y por supuesto, lo primero, por solicitarnos esta videocrítica. Ya sabéis que aquí abajo, igual que María, podéis solicitarnos, tenéis las instrucciones, podéis solicitarnos los vídeos a la carta, están en la descripción y seguramente durante el vídeo veréis algún faldón o algún recordatorio en un banner que os indicará lo mismo, las instrucciones y dónde encontrarlas. Así que es lo más fácil del mundo y podéis hacer como nuestra amiga María y solicitarlo. Muchísimas gracias por ello y muchísimas gracias también, por supuesto, por haberme elegido a mí, por confiar en mí para hacer esta videocrítica. No es una tarea fácil, ya sabéis que os lo decimos siempre, nos gusta ser lo más minuciosos posible, nos gusta hacerlo de la mejor forma posible, nos gusta tomar notas mientras vemos las películas, nos gusta hablar cara a cara con vosotros, nos gusta ser honestos, así que agradecemos un montonazo que gente como María nos confíe esta nada sencilla labor, a la que nos entregamos, eso sí, con mucho gusto, porque nos lo pasamos también muy bien haciéndolo. Por supuesto, si no, no lo haríamos, os lo garantizo, porque esto es muy sencillo, esto es tan sencillo como el que quien no quiere no está obligado a hacerlo, así que lo hacemos con todo el gusto y todo el disfrute del mundo, de verdad. Aunque en este caso no sé si darle las gracias por hacerme ver la película una vez más. Hacía mucho tiempo que no la veía, mucho tiempo que no la veía, porque ni es mi género, ni es mi película favorita del género. Es uno de los grandes clásicos del género, eso sí. Es una de esas películas que solamente Hollywood puede hacer, en cierta medida. Y es una de esas historias universales, porque su historia no es precisamente original, que se han convertido en leyenda en todos los formatos, tanto en cine como en literatura, como en teatro, por supuestísimo que sí, y que han dado pie a muchas variantes como la que hoy nos ocupa. Aunque en este caso no venía indicado en ningún caso, pero viendo la película todo el mundo sabía cuál era la fuente de inspiración original, viendo una película que viene de una obra de teatro además, como es el caso. Es un género que ha muerto y resucitado muchísimas veces, más que el western, porque no sé cómo siempre dicen, bueno, no interesa, la gente ya no quiere verlo, pero de una u otra forma, con una u otra variante, todos los años hay uno o dos taquillazos monumentales con este género. Monumentales. Y luego además, funcionando además de cara a los premios también, todos los años. Es como si hubiera una ley no escrita que dijese que Hollywood todos los años tiene que estrenar por lo menos un musical de éxito. Y en los años recientes lo hemos visto, cuando decían que no, que el género, que a lo mejor tal, resulta que llega de una forma u otra. Llegan Rocketman, llega Bohemian Rhapsody, llega Nacido una estrella, y ustedes miran, bueno, pero eso no es un musical en el sentido más estricto de la palabra. Puede, pero son musicales. Y si no les vale, también tienen El Gran Showman, otra película, y ese sí que es musical puro, que fue un taquillazo impresionante. Así que el género, por mucho que lo digan, en cine o en televisión, sigue funcionando, porque sigue funcionando en Broadway, que es donde nace esta película. Y si estoy hablando de Broadway, si estoy hablando de copiar o de nacer a partir de un clásico, de ser una adaptación de Broadway, de ser una película que revolucionó el género y una de las más importantes de la historia del cine dentro del musical, no puede ser otra que West Side Story. Y
si alguno no se ha enterado, porque a lo mejor hay gente que no le interesa lo más mínimo el musical, West Side Story es evidentemente, desde el minuto 1 hasta el minuto 150, que dura 2 horas 27 o algo así, la película en Blu-ray, en esta edición preciosa, que por cierto me regaló mi compañero y sin embargo amigo hace mucho tiempo, Miguel Juan Payán, por un cumpleaños, así que la guardo con mucho cariño, pues uno de mis digibooks y me la regaló hace un montón de tiempo, porque sabía que estaba detrás de ella, porque le tenía muchas ganas a tenerla en la colección, porque creo que es una película imprescindible para tener y para estudiarla, y para cuando das clases, si tienes que enseñar musical, West Side Story es imprescindible. La película de Jerome Robbins y Robert Wise es total y completamente imprescindible, es vital, es capital para entender el género en cualquier sentido. No puede comprenderse la evolución que da el género en los 60 sin West Side Story. Y les comentaba antes lo de que el género ha muerto y resucitado en muchas ocasiones, porque cuando West Side Story surge, se consideraba en Hollywood que el musical estaba de capa caída. La época de Ginger Rogers y Fred Astaire había pasado, los éxitos se contaban con los dedos de una mano, lo que antes era una factoría de crear películas musicales había dejado de tener ese impacto. A mí personalmente hay uno que me apasiona y es de los 50, que es Ellos y Ellas, con Marlon Brando, de Mankiewicz, que dirigió Mankiewicz, que me parece una maravilla de musical, me parece divertidísimo y me parece que tiene mucha mala uva, pero no era tan fluida la producción como lo había sido anteriormente. Y en el año 60, 61, no estaban las cosas como para producir muchos musicales, y menos uno con las condiciones que requerían o que los creadores requerían para hacer West Side Story. Los musicales eran un género que se rodaba en interiores. Por muchos motivos, entre ellos, y quizá el más importante, el sonido. Tenían un diseño de producción muy cuidado, evidentemente, para simular cualquier rincón del mundo y cualquier época, porque estaban ambientados en todo lo que pudiéramos imaginar, con lo cual tenían un diseño de producción muy cuidado, pero en interiores, porque el sonido era mejor para, sobre todo, cuando había que grabar la voz en directo, que no pasaba siempre, pero que a veces sucedía. Cuando había que grabar el sonido de los bailes, de los diálogos, de todo lo que envuelve un musical, necesita un sonido muy cuidado, y evidentemente el rodaje en estudio permite mucho más eso. West Side Story cambia las normas del juego, cambia la forma de rodar musicales, porque decide irse a rodar a donde sucede la acción. Y decide irse a rodar a las calles de Nueva York. Los productores querían que Robert Wise y Jerome Robbins, y aquí Robert Wise fue el que se encabezonó en la situación, querían que rodasen en Los Ángeles, en plató, porque era todo mucho más controlable, porque podían replicar Nueva York, porque siendo de una obra teatral no era tan importante, porque ya en teatro se había hecho replicado el Nueva York, con la sensación de las calles de Nueva York, pero Robert Wise estaba empeñado, que posteriormente dirigiría Sonrisas y Lágrimas, para mí peor que esta, bastante, me gusta bastante menos. De hecho, no me gusta nada Sonrisas y Lágrimas. Para mí peor que esta, pero posiblemente más icónica todavía que West Side Story, Sonrisas y Lágrimas. ¿Cómo se llamaba en latino? ¿Cómo se llamó? Una novicia en apuros o algo de por el estilo era. Nosotros le pusimos un nombre malo y allí también le pusieron otro nombre malo. No fuimos capaces de acertar con la película. Con West Side Story sí, dejamos el título tal y como venía para evitar problemas y complicaciones. Tampoco era muy, muy difícil, es una historia del West Side, que es una zona de Nueva York, evidentemente, donde en este caso residen los Jets y los Sharks, que son los protagonistas de Romeo y Julieta. No tiene más, o sea, quien no haya vivido debajo de una piedra, que es lo que decía antes, conoce que West Side Story, aunque no le guste el musical, seguramente sepa que West Side Story roba
por completo la trama de Romeo y Julieta. Montescos y Capuletos aquí son los Sharks y los Jets, son estas dos bandas, puertorriqueños y polacos, inmigrantes, ambos, que no quieren compartir las calles del West Side y están siempre a la gresca, siempre peleando y enfrentándose hasta que surge una historia de amor entre dos miembros opuestos de las bandas. Surge una chica puertorriqueña, que es María, que es Natalie Wood, se enamora de un joven que es Tony, que es Richard Weimer, que es de origen polaco. Y su historia de amor imposible les llevará a intentar conciliar las dos bandas y los dos mundos que les separan. Evidentemente es Romeo y Julieta en todos los aspectos, pero por si las moscas. Vaya usted a pensar que a lo mejor alguien nunca jamás en su vida ha visto, oído o ha sentido o le han comentado de Romeo y Julieta, por favor, o de West Side Story, por favor, es el momento de parar el vídeo, de cortarlo, de dejar que pase el tiempo, ver la obra de teatro en teatro, leer el texto, leer alguna novela que adapte el texto, ver West Side Story, lo que ustedes prefieran. Pero entonces, y solo entonces, pueden venir y seguimos hablando de West Side Story. Mientras tanto, es posible que se lleven algún spoiler, como siempre avisamos. Así que, por favor, es el momento de parar, de ver la película, que creo que es imprescindible verla al menos una vez. Es de estas películas que uno tiene que ver, sí o sí. Para mí, esto, repito, es mi opinión, no quita puntos de ningún carnet. Es simplemente que para empaparse y descubrir, porque cuanto más se vea, más se entiende y más se comprende y más se disfruta, creo que es importante, creo que es muy importante catar un poco de todo. Y dentro del musical, si uno va a ver musicales de Hollywood, creo que nada como West Side Story para englobar todo lo que supone el musical. Sí, hay millones más, lo sé, pero uno de los más importantes es este, sin duda. Y además, ganador en su momento de 10 Oscars, ni más ni menos, entre ellos mejor película y mejor director, o mejores directores, en este caso. Porque la historia de la película es que Robert Wise, que iba a dirigirla, en un momento determinado se entera, a través de los productores de la película, que eran quienes habían comprado los derechos de la obra teatral, que Jerome Robbins, que era autor del libreto teatral y además coreógrafo de la obra, quería dirigir la película. Pero no las tenían todas consigo porque Robert Wise dijo, él es el padre de esto, West Side Story es su niño, su niña, yo me aparto, yo me voy del proyecto, le dejo a él, lo entiendo perfectamente, es su película y no hay ningún problema. Pero los productores no confiaban en levantar un proyecto como este, encima en un género que sustentaba dudas de cara a la taquilla, en las manos de un director totalmente novato y que no sabía nada del mundo del cine como era Robbins. Con lo cual, lo que hicieron fue poner a los dos a hablar cara a cara y descubrir que podían trabajar juntos perfectamente como equipo, que Robert Wise se encargaría de los aspectos más cinematográficos y que todo el tema de las coreografías recaería en manos de Robbins y que juntos colaborarían a la hora de elegir los papeles, los actores, etcétera, etcétera. Lo cual llevaría a uno de los repartos jóvenes más curiosos de la historia del cine, liderado por Richard Weimer y Natalie Wood, María y Tony, evidentemente. Una Natalie Wood que, como ya sabemos, tiene esa trágica historia de muerte un poco inexplicable a inicios de los 80, en el año 81, si no recuerdo mal, 82, cuando fallece, cuando cae por la borda del yate en el que pasaba unos días con su marido, con Robert Wagner. No se sabe qué sucedió, no hay hay millones de teorías, pero realmente no se sabe lo que sucedió la noche que con solo 43 años Natalie Wood falleció. Pero mientras, con solo 20 añitos nos había dejado West Side Story.
¿La película con la que se dio a conocer? No, porque ya la habíamos visto en Rebelde sin causa. Y había tenido algún papel chiquitito también. Pero aquí es la película que la consagra como uno de los valores de Hollywood jóvenes más importantes de cara a la década de los 60 y posteriormente a los 70. Una joven con muchísimo talento, con una voz magnífica. De hecho, tiene un par de números que son impresionantes. Eso sí, exceptuando un actor, todos los demás estaban grabados. O sea, todas las voces eran dobladas posteriormente porque los tonos que requerían eran muy complicados y los bailes también lo eran, con lo cual las coreografías, para evitar problemas, lo rodaron y luego posteriormente le pusieron voz doblándolo. Lo cual me hace mucha gracia porque como no, es que es muy complicado y es como, bueno, ¿y los del teatro qué hacen? Nadie dobla a esta gente, están cantando y bailando todas las noches función tras función, no solo una vez, sino siempre, pero son cosas de Hollywood, es cuestión de convencer a la gente y demás, no de que sea totalmente real. Y es curioso porque la perra que tenía, el emperre que tenía máximo Robert Wise era que se rodase en Nueva York, lo cual no es común. Primero porque la industria está en Los Ángeles, no es común rodar en localizaciones en Nueva York, no era tan común en la época tampoco. Recordemos que muchas de las series de hoy en día que nos dicen que están ambientadas en Nueva York, en realidad están rodadas en Los Ángeles. Porque es más cómodo, porque tienes allí los estudios, los platos, los equipos, la industria está allí y hay rincones específicos que se hacen pasar por Nueva York. Esto lo hemos comentado 1.000.000 de veces. Así que, o si no, puede ser Vancouver. Yo estando en Vancouver, y en Vancouver es verdad que parece Nueva York, tiene una sensación de que es un Nueva York pequeñito, y es verdad, pero no es Nueva York. Y aún así lo hacen pasar por Nueva York. No pasa nada, es lo habitual, lo entendemos y demás. Pero Wise no quería eso, quería rodar en Nueva York. ¿Por qué? Porque sentía que había que dar una sensibilidad muy particular a esta historia. Que las calles tenían que ser reales, mientras sus personajes tenían que ser no reales. Y si os dais cuenta, está muy equilibrada la balanza en ese sentido. Está rodada en Nueva York, en calles, rincones, parkings, algún número hay en set, evidentemente, por ejemplo, en las casas y demás, pero las ropas, los colores, los movimientos, todo es exagerado, es tremendo, es... bueno, si han visto alguna vez, si son seguidores de monologuistas, como por ejemplo, bueno, en este caso en concreto no, por ejemplo no, Goyo Jiménez es quien en un monólogo, hablando de cómo se pelean los americanos con aquello de los asuntos americanos que tiene el cómico, hablaba de que cómo se pelean los americanos riendo o satirizando un poco a West Side Story con lo de que hasta ellos, con lo del baile y la bajada y tal, que hasta ellos para eso lo hacen con elegancia, con estilo. Porque desde el primer momento, desde que se abre la película, vemos que la lucha de bandas, primero se abre con ese plano aéreo de Nueva York que nos va acercando poquito a poco a lo que va a ser el núcleo, el barrio, pero cuando lo vemos, pues descubrimos que no hay nada creíble dentro de esta historia. A ver, ¿cómo explicarlo? No es que no te creas la historia, sino que todo tiene un aire de exageración, de magnificación teatral, en el buen sentido. No en el sentido de que esté encorsetado, de que sea... No, en el sentido del gran espectáculo teatral y de la exageración, de la declamación, etcétera, etcétera. Pero dentro de una localización realista de calles reales de Nueva York. Y el primer número es ese tira y afloja entre las dos bandas. Persigo por aquí, yo juego al baloncesto, yo no te dejo, tal, no sé qué. Y no pelean, están bailando, son coreografías. Uno se empuja y tal, y caen y se levantan, y todo es un baile. Todo en West Side Story es baile. Entonces, el espectador recibe esa imagen y dice, vale, esta violencia es ficticia, esta historia es totalmente un cuento, es una ensoñación, es algo irreal, dentro de un espacio real,
estas son las reglas, juguemos. Y a partir de ahí se suceden los números y sucede esa historia trágica que todos conocemos, y si uno ha visto Romeo y Julieta, o ha leído la obra, o ha visto la obra en teatro, a los 3 minutos de película, o a los 10, cuando ve cómo va, dice, vale, ya sé cómo acaba esto. Más o menos sé cómo acaba esto. Y sí, más o menos uno sabe cómo acaba esto. Es una historia de amor imposible de dos familias rivales enfrentadas que no van a dejar en ningún caso que este particular Romeo y esta particular Julieta, que este Tony y esta María, finalmente estén juntos. Lo cual va a llevar a la muerte trágica de uno de los dos, que es Tony, disparado por la espalda. Por uno de sus rivales, que tiene ligado personalmente con el personaje de María. Lo cual lleva a la tragedia, y al levantar el cadáver entre todos y a la muerte une a las familias. Porque se dan cuenta finalmente de que lo que parecía un juego, de una bravata continua, un tira y afloja, un nosotros somos más que vosotros, nos vamos al final, cuando hay un muerto por el camino, realmente la violencia lleva a eso, a una tragedia. A ver cara a cara a la muerte y decir, joder, es que estamos peleando por un trozo de barrio, es que estamos peleando por nada. Que es un mensaje que está muy cuidado, porque no lo está recalcando todo el rato la película por ese tono tan jovial y divertido y ridículo en cierta medida. Ridículo bien, o sea, la película es exagerada en todo momento, pero para bien, porque lo que logra es implicarte y jugar con ese continuo sonreír o reír que produce en los espectadores, porque es una pequeña maravilla en ese sentido. Yo recuerdo siempre, y esto sí que desde la primera vez que lo vi, mi número musical favorito es en el que el policía para delante de la banda polaca y le dice, bueno, ¿qué estáis haciendo aquí? Y empiezan a narrar, todos, empiezan a contarse lo que les sucede y lo que han acabado con su vida y tal, no sé qué, y tiene un sentido del humor magnífico, pero muy negro. Porque están continuamente hablando de mi madre es una yonki y tal, lo cual, de nuevo, es un cambio para el musical, es un paso adelante, en los 60, evoluciona, hablan, están decidiendo que van a hacer cosas y están sucediendo cosas que normalmente no pasaban nunca en un musical. A nadie se le hubiera ocurrido hablar de drogas, de mi padre me pega, y además en plan sátira. O sea, riéndose de la situación, haciendo mofa, de por eso estoy así, por eso he salido mal, no es culpa mía, el mundo me ha hecho así. Y esa canción, ese número musical, que es quizá el que menos baile espectacular, o el que tiene un baile menos espectacular, no es el número de inicio, de arranque, es quizá el más magnífico de todos. Para mí. Pero luego todo el mundo recuerda a América, evidentemente, y recuerda a Rita Moreno, que es posiblemente lo más icónico de la película, sea esa canción y sea el poder que tiene la cantante, la intérprete, que no, en un principio no estaban muy convencidos porque creían que habría que enseñarla a hablar, y Robbins quería a la actriz que originalmente había hecho el papel en Broadway, pero Wise estaba convencido de que era demasiado mayor para el papel y que Rita Moreno podría hacer el personaje perfectamente, y así lo hizo. Y además, otra escena más adelante, que además tiene un momento, si lo pensamos, realmente aterrador, que es el intento de abuso, acoso, o si no lo detienen, no sabemos a qué habría llegado, del propio personaje de Rita Moreno, cuando llega a hablar buscando a Tony y buscando hablar con él, y se enfrenta a la banda. Y se encuentra rodeada, lo cual fue una situación complicada de rodar con la actriz, que contaba que había tenido un problema de abusos durante la infancia y demás, y fue una escena muy dura de rodar y muy difícil de rodar para ella, pero que, de nuevo, es algo que no se veía en el musical. Como la propia escena, después de la escena, la canción que tienen Tony y María, en la que se declaran su amor y demás, y vemos, bueno, pues el rollo romántico más baboso, si lo prefieren, de Hollywood. Vemos otro para la cama juntos. Y dices tú, algo está cambiando en Hollywood.
Porque están en una cama juntos después de haber hecho el amor. Han tenido sexo. Te queda muy claro. De hecho, ella cuando llega a su... enseguida corta, no, que no se entere que está aquí y tal. ¿Por qué? Porque han tenido sexo. Y eso no era lo habitual. Y de nuevo es un salto más, un salto adelante, un cambio de paradigma dentro del musical que lo hace realmente avanzado para su época en en lo que respecta a temática, en lo que respecta a localizaciones, a forma de rodarlo y a forma de enfocarlo. Por ejemplo, fijaros visualmente. Lo primero, el uso de los colores. En ese Nueva York real, fijaros el uso de los colores en la ropa de ambas bandas. O, por ejemplo, en el gimnasio. Cuando tienen el baile y están en el gimnasio y las ropas que llevan, los colores, los tonos rojos, azules, todos son colores muy vibrantes, muy, muy fuertes. ¿Por qué? Porque da una sensación de teatral, de vida, de energía, contrapuesta a una ciudad como Nueva York, que es más gris, que es más urbanita, que es más de edificios en la que no hay mucho verde y que pese a el arranque, por ejemplo, lleno de luminosidad a plena luz del día, luego muchas de las escenas son nocturnas, con lo cual la ropa es lo que aporta ese color, esa vivacidad y esa parte en la que no es real lo que estamos viendo, esa separación, esa distorsión de la realidad de la que os hablaba. Lo que vemos en West Side Story es gente hablando y cantando por la calle que no pelean, sino que bailan, hasta que llega el disparo final. Cuando llega el disparo por la espalda, lo cual siempre me ha tocado muchísimo la moral. Es como, tío, si vas a por lo menos darlo a la cara, no dispares por la espalda, que es lo más cobarde del mundo. Y tiene el momento brillante de Natalie Wood con la pistola diciéndolo de cómo funciona. Si doy así, te mataría porque matáis por nada y yo ahora sí he descubierto motivos para matar. Lo único, sí es verdad que ese monólogo de ella al final se va un poquito a lo más evidente y a lo más obvio del odio, engendra odio, etcétera, etcétera, que quizás no es la parte más brillante de la película, que me parece completamente brillante o en su mayoría totalmente brillante. Para mí el único problema de la película real es hacerme pasar a ciertos personajes por puertorriqueños porque el maquillaje es horrendo. No porque no crea que no deban hacerlo. Yo, de verdad, para eso creo que coger al mejor actor para cada situación y creo que lo hacen muy bien. Pero que tengas que maquillar a Rita Moreno porque el maquillaje de Natalie Wood es demasiado... es un tono demasiado oscuro. Y tienes que maquillar también a Rita Moreno. Y el maquillaje de George Chakiris. El maquillaje de George Chakiris, que por cierto estaba haciendo... él hace de Bernardo y estaba haciendo de Riff en Londres. En la adaptación londinense en los teatros de Londres estaba haciendo de Riff, del personaje de Russ Tamblyn. Y cuando lo dijo Weiss, no, este es Bernardo, yo lo veo como Bernardo. Que me parece maravilloso, aunque... sí que dijeron que tenían que cuidarle a él y a Tamblyn y todo aquello porque tenían que darles mucho apoyo y demás, pero el maquillaje de Chakiris es horrible. O sea, lo han pintado a brocha a ese hombre, pero nadie se daba cuenta de que eso no funcionaba ni en 1.000.000 de años. No le resta valor a la película, lo marco casi como una anécdota de decir, hoy en día sería imposible. Y en cierta medida creo que es bueno. En este caso en concreto creo que es bueno. Creo que es bueno que... bueno, vamos a verlo ahora cuando se estrene la película. Ya saben que hay un remake en marcha que tenía que haberse estrenado ya, si no me equivoco, no recuerdo mal, dirigido por Steven Spielberg, con Ansel Elgort de protagonista, en el papel de Richard Beymer, que veremos cómo sale. Pero por lo menos han cogido a gente latina para hacer de los papeles latinos. A mí quizá... no tanto como West Side Story, pero la película que va a estrenarse ahora, que está Lin-Manuel Miranda ligado a ella, que es la de In the Heights, va a estrenarse, esperamos que en 2021, claro. De Warner, yo
cuanto más veo el tráiler, que nos lo pusieron un par de veces antes de que sucediera todo el tema de la pandemia y tal, más me recuerda a West Side Story. Más que lo que he visto de la de Spielberg. No sé por qué. No sé, no me pregunten el por qué. Los colores, ese tono, no sé. Me recuerda a esta película y debería recordármelo más la de Spielberg. Lo cual creo que también es bueno, porque me puede decir que la de Spielberg tiene su propia personalidad. También, honestamente, a estas alturas de película, valga la redundancia, ¿qué hace Spielberg dirigiendo un remake de West Side Story? No lo entiendo. Por cierto, la película podría haber sido totalmente distinta si Elvis Presley hubiera aceptado el papel, pero su agente le dijo que no, que podía hacer 6 películas en los 6 meses que costaba el rodaje de esta. Puede ser el único error de la carrera de Elvis Presley en ese sentido, porque, bueno, hubiera sido totalmente distinta. También creo que Richard Beymer es el actor más flojo dentro de los que están en el reparto y que está bien, está muy bien, pero creo que Natalie Wood se lo come con patatas en más de una escena. Porque el peso de ella como actriz es mayor, tiene más gravedad, y eso se nota. Lo que sí es verdad es que tanto el personaje de Wood como el personaje de Rita Moreno son dos personajes que parecen ajenos al tono tan de caricatura. Fijaos en los colores de la ropa de Moreno, esos tonos igual, súper vibrantes, pero que esos personajes están un poco ajenos a esa situación de fuera de la realidad. Creo que son dos personajes que son más reales que el resto, que tienen un peso más serio, que tienen una gravedad mayor, que están rodeados de una mayor seriedad y una mayor serenidad que los otros, quizá porque son los personajes quizá más inteligentes de la película o más maduros emocionalmente de la película, y los otros son niños queriendo ser hombres, jugando a ser hombres y equivocándose enormemente. Pese a todo, creo que los personajes están muy bien compensados y presentan una historia... es que es una de las historias de amor más importantes de la literatura y del teatro universales, así que por eso digo que no es original, pero está muy bien trazada y está muy bien conseguido para con el resto de elementos. Yo, por ejemplo, que me cargo en el chiringuito, me fijaría muchísimo en los movimientos de cámara, tanto en los zooms como en los travelings. Por ejemplo, en el baile en el parking subterráneo, creo que es fantástico ese movimiento, cómo se acerca mientras los bailarines se acercan, cómo hace los picados y los contrapicados cuando tiene que hacerlos para agrandar la figura de los bailarines, de los miembros de las bandas, o para empequeñecerla, como al final cuando están siendo juzgados por una fuerza mayor. Pero antes hemos visto el funeral, entre comillas, cómo se llevan el cadáver de Tony, siempre con el horizonte por debajo, están mirando la caída de un gigante, pero al revés, cuando se marchan y dejan la cancha vacía o la zona vacía, es un plano aéreo, un picado aéreo que los observa y los juzga, que es justo un enlace con... cierra el círculo de lo que hemos visto al inicio de la película, que es cómo la cámara va acercándose para mostrándonos lo que hay en el barrio desde arriba hacia abajo, y ahí va de abajo hacia arriba para despedirnos. El inicio es de día, el final es de noche. Cierra el círculo, el ciclo de lo que nos ha querido mostrar, y creo que eso funciona como un reloj en la película. Esos movimientos de cámara, esos picados y esos zooms. Incluso yo no soy muy fan de los zooms, pero hay que reconocer que están presentados con una elegancia magnífica y que demuestran muy bien el magnífico uso del encuadre que tenía Robert Wise, que era un director a veces menos reconocido, porque es que era un todoterreno que hacía absolutamente de todo. Cine bélico, cine negro, musical, quizá por lo que sea más recordado, ciencia ficción, Star Trek, la película es suya, western, es que hacía de todo, con lo cual creo que a veces está menos reconocido de lo que debería la figura de Robert Wise.
no me queda mucho más que decir. De nuevo, recordar, la película la tenéis aparte en Blu-ray, creo que está en Filmin, si no recuerdo mal. Estuve buscando para comentarlo, así que la tenéis en Filmin, por si queréis verla. Así que no creo que os cueste mucho asomaros, por si no la habéis visto, o si queréis refrescar la memoria. Y yo, mientras tanto, voy a darle de nuevo otra vez las gracias a María enormemente por haber contado con nosotros para este vídeo y por habernos solicitado esta videocrítica. Quiero recordar que es una película de 5 estrellas, que no sé si lo he dicho antes, son 5 estrellas, como los 10 Oscars que tiene, pero dividido entre 2. 5 estrellas para mí, pese a sus pequeñas asperezas. Creo que es una película sensacional, gargantuesca, aunque a mí personalmente no sea algo que a mí me apasione, pero la estaba viendo y está diciendo, joder, es que está todo bien, o el 99% si lo prefieren, bien, porque 100% no hay nada, pero es que está todo prácticamente bien dentro de su género, y encima da un salto adelante, da un paso adelante y dice, yo propongo estas ideas. Quien quiera que las compre, quien no, que se quede fuera, pero esto es lo que yo propongo, y creo que eso es interesantísimo en una película como West Side Story, en un musical. Así que chapó por todo. Muchísimas gracias, María, muchísimas gracias a todos los demás. Ya sabéis que tenéis la revista en el mercado, en el kiosco, que acaba de salir hace nada y que es nuestro motor principal, así que acudid al kiosco siempre que podáis. Mientras tanto, os recordamos que le deis al like, que os suscribáis, que nos contéis lo que queráis por aquí abajo y que nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.